el libro de Romanos capítulo 7, por favor búsquelo en su Biblia, Romanos capítulo 7, vamos a leer del verso 24 al 25. Le voy a leer la traducción del lenguaje actual que dice: hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Fíjese bien cómo dice el apóstol Pablo al inicio de este verso: hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿Verdad? Nosotros tenemos que poder reconocer, como lo está haciendo aquí el apóstol Pablo, de la debilidad que él tiene para poder dejar de hacer lo malo que hay dentro de él. El apóstol Pablo, ¿verdad? Pues no es un creyente de poco tiempo, no es un creyente que tiene una vida a medias, no es un creyente tibio, tampoco es un creyente que anda jugando a ser cristiano. El apóstol Pablo es un hombre entregado completamente al Señor, una persona que ha dedicado su vida enteramente al Señor, que le dio la espalda a todo, ¿verdad? Lo que tenía, todo lo que lo que él creía antes, y ahora ha dedicado su vida al Señor. Es un tremendo hombre de Dios, es un hombre que dice él: en el Espíritu fui tomado y fui llevado al cielo, y en el cielo me fueron reveladas todas las cosas que ahora les enseño. El apóstol Pablo es un hombre, ¿verdad?, de Dios completo, pero él viene y aún en esa condición de siervo de Dios, sabe que en su vida todavía sigue teniendo luchas con las debilidades que hay en él. Y dice él: dentro de mí me siento como en una cárcel. Esa, ¿verdad?, es una cárcel, dice él, que me muestra mis debilidades. De tal manera, dice, que yo en mi corazón conozco la ley de Dios, sé cuál es la voluntad de Dios, quiero obedecerla, dice, pero tengo una debilidad para obedecerla en ciertas áreas de mi vida. Hay áreas de mi vida donde soy débil, hay áreas de mi vida donde me siento en una cárcel, hay áreas de mi vida, dice él, donde me siento impotente porque no puedo dejar de hacer lo malo, porque no puedo dejar de pecar. Él mismo lo reconoce en el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Quiero dejar el pecado, pero no puedo hacerlo. ¿Sabe que nosotros necesitamos el poder de Dios para cambiar? No es algo que vamos a poder hacer nosotros en nuestra vida. Todos tenemos en nuestra vida áreas que si nosotros pudiéramos cambiarlas, ya lo hubiéramos hecho. Todos tenemos en nuestra vida áreas que nos decepcionan, que nos avergüenzan. Todos tenemos áreas en nuestra vida que ya nos han cansado de ver cómo, ¿verdad?, esas prácticas, esos errores nos cuestan cosas buenas de nosotros. Todos tenemos áreas en nuestra vida que nos roban cosas buenas. Todos tenemos áreas en nuestra vida de pecado que alejan, ¿verdad?, a otras personas. Tenemos áreas en nuestra vida de pecado que lastiman a las personas que amamos. Y si nosotros tuviéramos el poder de cambiar esas áreas, ya lo hubiéramos hecho, ya hubiéramos tomado la decisión. Hay personas que pecan, que hacen lo malo y al día siguiente o después de pecar sienten un gran remordimiento, una gran culpa, y en ese momento dicen: no lo vuelvo a hacer. Y escúcheme bien, ese no lo vuelvo a hacer sale de corazón, sale genuinamente, porque uno ve todo el daño y todo el mal que le causa el pecado, y sale del corazón decir: no voy a volver a cometer este error. Pero el apóstol Pablo dice que dentro de ti, ¿verdad?, hay una debilidad que nos impide poder venir y cambiarnos a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas. Nosotros podemos intentar una y otra vez, cuantas veces nosotros querramos cambiar nuestra vida y nuestras propias fuerzas, y no lo vamos a lograr. Vamos a ver cómo fracasamos al intentar cambiar por nosotros mismos.
Por eso el apóstol Pablo menciona en este capítulo, ¿verdad?, que acabamos de leer a los Romanos, que necesitamos el poder de Dios. No podemos cambiarnos nosotros a nosotros mismos. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos el poder de Dios para que las cosas cambien en nuestra vida, para que el Señor abra esa cárcel que hay en nosotros, que nos mantiene encerrados en nuestras debilidades, para que el Señor derrame de su poder y de su fuerza en mis debilidades. Necesitamos a Dios. Solo Él es el único que va a poder hacernos. La fuerza de voluntad, ¿verdad?, como mucho nos va a funcionar en un lapso de 6 meses. Y eso los que tienen mucha fuerza de voluntad, ¿verdad? Pero hay personas que su fuerza de voluntad les dura un mes, les dura una semana, a algunos les dura 2 o 3 días. Cuando tú te propones cambiar en tus propias fuerzas, cuando tú te propones cambiar, ¿verdad?, y haces uso de cuantas herramientas tú tengas a la mano, la motivación, la inspiración, las palabras, alguna canción, alguna música, algún discurso, escuchándolo todos los días por las mañanas, diciéndote que vas a ser mejor, que vas a ser una persona diferente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso te va a durar poco tiempo. Insisto, las personas que tienen mucha fuerza de voluntad logran mantener un cambio durante un lapso de 6 meses. Después de ese tiempo, la fuerza de voluntad se acaba porque tiene un límite, y ese es el límite comprobado por diferentes personas en muchas etapas, ¿verdad?, de la humanidad. Las personas se han dado cuenta que luchando en sus propias fuerzas han llegado a permanecer en un cambio en un lapso de 6 meses. Después de ahí, todo se viene abajo otra vez. Y todo lo que ya habíamos avanzado, ya habíamos construido, ¿verdad?, habíamos logrado, otra vez volvemos a comenzar de cero. Pero cuando una persona busca el poder de Dios, ¿verdad?, no es un lapso. El poder de Dios no dura 6 meses. El poder de Dios no se acaba hasta 3 meses o un mes o un día o una semana. El poder de Dios es eterno. Y mientras yo siga confiando en Él y mientras yo siga conectado, ¿verdad?, con Cristo, tomado de su mano, ese poder sigue obrando en mí y me ayuda a permanecer en un dominio propio de mis debilidades, de mis carnes, de mis pecados. Y eso es lo que la palabra del Señor nos pide, que nosotros podamos buscarlo a Él, ¿verdad? Nuestra fuerza es muy limitada. Pronto se va a acabar, pronto nos vamos a dar por rendidos, pronto vamos a poder venir y soltar, ¿verdad?, la cuerda. Es como que usted tenga una caja, ¿verdad?, colgada en el techo y abajo usted esté agarrando el lazo que sostiene esa caja en el techo. Entonces, conforme pasa el tiempo, tus fuerzas se van debilitando. No se va haciendo más pesada la caja. La caja sigue teniendo el mismo peso, pero tus fuerzas se van debilitando y te va costando más sostenerla. Cuando tus fuerzas se acaben, tú solito vas a soltar, te vas a rendir, te vas a dar por rendido, y lo mismo pasa con nuestra vida pecaminosa. Nuestra vida pecaminosa es una caja que estamos manteniendo nosotros colgada, ¿verdad?, en nuestras propias fuerzas. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude y Él toma con su mano, ¿verdad?, ese lazo con el que mantenemos esa caja colgada, la fuerza del Señor no se acaba. Él es todopoderoso, la fuerza del Señor, ¿verdad?, permanece, y sabe cuándo se van a acabar las fuerzas y esa caja va a caer. Si estamos confiando en Él, no va a pasar así. Entonces tenemos nosotros que poder poner nuestra confianza en Él. Necesitamos mucho más que fuerza de voluntad para que nuestra vida cambie. Necesitamos mucho más que eso. Nuestra vida no tiene 6 meses, tiene muchos años, bastantes años. ¿Cuántos años usted tiene en este momento? 15, ¿verdad? 20, 12, 30, 18, 40, ¿verdad? 25. ¿Cuántos años tienes en este momento? Entonces, durante todos esos años, el Señor puede sostener tu vida. Durante todos los años que te falten por vivir, el Señor puede sostener tu vida. Él puede hacerlo, pero nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él. Entonces, hace unos martes atrás, ¿verdad?, les decía que nosotros aprendemos a saber quiénes somos
cuando conocemos quién es Jesús. Y si tú llegas a conocer que Jesús es todopoderoso, o como lo cantábamos hace un momento, Él es el centro de todo. Si tú logras conocer a Jesús como el centro de todo, ¿verdad? Como la fuerza que tú necesitas, vas a empezar a ver cómo tu vida va a cambiar. Entonces, insisto, ¿verdad? Este pasaje que acabamos de leer dice, dentro de mí, dice el apóstol Pablo, mire, hay algo dentro de mí que lucha, ¿verdad? Contra lo que creo que es bueno. Yo creo que es bueno, ¿verdad? Servir al Señor. Yo creo que es bueno perdonar, pero hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Me cuesta orar, no porque crea que sea malo orar. Me cuesta venir a la iglesia, no porque crea que sea malo venir a la iglesia. Sigo creyendo que es bueno orar, pero hay algo dentro de mí, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lucha contra lo que yo creo que es bueno. Y la siguiente parte del verso, ¿verdad? Dice, trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Trato de obedecer la ley de Dios, pero cuando caigo dentro de esta cárcel, lo único que puedo hacer allá adentro es pecar, dice el apóstol Pablo. O sea, no crea usted que esta experiencia que está contando aquí es una experiencia de hace unos pocos meses o hace, ¿verdad?, unas pocas semanas. Ya lleva varios años y él ha logrado identificar esto. Y es un hombre que habla con el Espíritu Santo, que tiene comunión con él. Y yo quiero pensar que el mismo Espíritu Santo le explica y le revela esto, que es lo que pasa en su interior. Y entonces ahora el apóstol Pablo aconseja a los creyentes, ¿verdad? Y este mismo consejo sigue vigente para usted, para mí en este tiempo. Y él nos aconseja y nos dice, ¿verdad? Nosotros creemos muchas cosas buenas, pero hay algo entre nosotros que lucha contra ellas. Y cuando nosotros caemos en esa lucha, perdemos esa lucha, somos encarcelados, donde lo único que podemos hacer dentro de esa cárcel es fallarle al Señor, es pecar. Y escúcheme bien, por favor, y no se me vaya por el lado incorrecto. Esta no es una justificación para decir, bueno, pues yo estoy dentro de esa cárcel y por eso lo único que puedo hacer es pecar y no dejar el pecado. Si usted sigue, ¿verdad?, avanzando en la lectura, él mismo dice, ¿verdad?, que cómo nosotros podemos venir y lograr salir de esa cárcel, cómo podemos lograr tener dominio propio y cómo podemos lograr ser libres. La siguiente parte del verso dice, sinceramente deseo obedecer a Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecer. Fíjese bien esta parte. Cuando tú como cristiano no desarrollas una vida espiritual y toda tu vida cristiana está basada en tus sentimientos, en tus emociones o en tus sentidos, siempre vas a estar débil en el espíritu. Y siempre vas a estar cayendo y cometiendo estos errores que menciona el apóstol Pablo. Pero cuando tú empiezas a desarrollar una vida cristiana, una vida espiritual, cuando tú empiezas a desarrollar una vida espiritual, la vida espiritual te da fuerzas. La vida espiritual suma fortalezas a nuestra vida. El crecimiento espiritual suma fortalezas a nuestra vida y nos ayuda a poder tener dominio propio y a poder mantener en sujeción nuestra carne a la ley de Dios. Y eso es lo que menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Después dice el pobre de mí, ¿verdad? En nuestra versión Reina Valera dice miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me librará. Fíjese bien qué tremendo esto. Por eso le digo, no es una justificación para pecar. Él sabe verdaderamente lo que está pasando en su interior, pero también sabe cómo puede superar lo que está pasando en su interior. Yo quiero que usted hoy identifique lo que está pasando en su interior, pero por favor también quiero que usted reciba en su corazón cómo puede liberarse de lo que está pasando en su interior. No se justifique, ¿verdad? De decir, bueno, pues es que yo peco por esto y por esto, por eso tampoco voy a la iglesia, porque como ya sé que voy a pecar y no quiero ser hipócrita, entonces mejor no voy a la iglesia, mejor no le sirvo al Señor. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dice, yo en mi carne soy débil, pero en mi espíritu el Señor Jesucristo me va a librar.
El Señor Jesucristo me va a hacer libre, va a abrir esa cárcel donde lo único que puedo hacer cuando estoy dentro de esa cárcel es pecar. El Señor la va a abrir, me va a dar libertad. Y eso es lo que Él, ¿verdad? Nos invita a hacer. Entonces, dejemos de tratar de cambiarnos, ¿verdad? A nosotros mismos. Para cambiarte a ti mismo no necesitas una clase, no necesitas una lección. Para cambiarte a ti mismo no necesitas que alguien te imponga manos sobre tu cabeza y ya vas a cambiar. Para cambiar a ti mismo, ¿verdad? No necesitas un libro de autoayuda, no necesitas un curso de motivación o tener al mejor motivador delante de ti. No necesitas audios. Todas esas, ¿verdad? Cosas, pues a alguien le ayudarán, ¿verdad? Por un momento, por un tiempo. Pero cuando se acabe la fuerza de voluntad, cuando esas palabras, ¿verdad? De motivación, de autoayuda, dejen ya de ser relevantes dentro de nuestra vida, cuando se acabe la fuerza de voluntad, sabe que otra vez se va a venir todo abajo. Y el deseo del Señor no es que nosotros tengamos cambios momentáneos, donde cambiemos durante un mes y vivamos mal durante todo un año. Donde nosotros podamos cambiar durante una semana. Durante una semana somos personas diferentes. Y ya le hablamos con amor a nuestra esposa, y ya le hablamos con respeto, y ya nos sujetamos, ¿verdad? La esposa al esposo, y ya le hablamos con respeto, y ya tratamos con más cariño a nuestros hijos, ¿verdad? Ya tratamos de ser amables, juntamos a la gente a la que hemos ofendido y le pedimos perdón, pero después de un tiempo volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos otra vez a lo mismo porque se nos viene abajo, ¿verdad? El poder nosotros hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero cuando confiamos en el Señor, vamos a poder salir adelante.